Acelerando Empresas, episodio 572. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy en este episodio número 572 en el que vamos a continuar con el ciclo que estamos realizando sobre el libro Paso de Gigante. El libro que acabo de publicar hace muy poquito, un par de meses no llega, con Anaya, que está en todas las librerías y que hoy vamos a dedicar el episodio a hablar de una parte muy importante del libro, que es el método Paso de Gigante, que está incluido en este mismo libro y que contaremos cómo es, cómo se ha pensado y sobre todo cómo está diseñado, qué pasos tiene y demás. Pero antes recordaros que visitéis acelerandoempresas.com. ¿Qué tenéis ahí? Pues por supuesto todos los episodios del podcast, también cursos prácticos en vídeo y masterclass de expertos. Y por supuesto el servicio para ayudaros a buscar inversión para vuestro proyecto. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues lo primero que me pregunté a mí mismo cuando comencé con el tema del libro era si incorporar o no un método. ¿Por qué? Porque realmente, tú puedes escribir un libro sin tener que incluir un método dentro, o sea, es absolutamente obvio, ¿no? Puedes hablar de lo que te parezca y punto, ¿no? Es la mayoría de los libros que hay. También es verdad que, en este libro en particular, como es una fábula, ya sabéis, es una historia, pues todavía menos era necesario pues escribir un libro, a priori, ¿no? Porque es una historia, no es un libro técnico, entre comillas. Pero, ¿sabéis qué? Yo creo, y esto lo he comprobado en muchos libros y hablando con otros autores, que cuando tú das un método, todo queda mucho más claro en la cabeza del lector. Y no solamente eso, sino que realmente es más fácil que lo que dices sea, por supuesto, bien entendido, pero sobre todo sea memorizado. Es decir, se quede fácilmente en la mente de la gente que te lee y así pues incluso puedan hasta, por decirlo así, viralizarlo. Es decir, recomendar a otras personas que apliquen tu método, el método que está en el libro. Entonces, claro, obviamente, pues oye, eso tiene muy buena pinta. Si queremos conseguir esos objetivos, pues está muy bien. Pero, claro, hay que crearlo, hay que crear el método, no es la libertad misma que cuando estás escribiendo una cosa a otra, reflexiones tras reflexiones, pero no hay una estructura. Cuando tienes que hacer un método, pues hay que poner una serie de pasos o de pautas muy bien estructuradas para que, aquello quede sólido y sea algo efectivamente útil y realista. Entonces, claro, obviamente es mucho más esfuerzo. Vamos a dejarlo claro. Por supuesto, si estáis pensando en hacer algo así, pensároslo bien porque realmente es un trabajo importante extra de estructuración. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en este caso, realmente como yo, lo que hago en Paso de Gigante es un compendio de muchas enseñanzas de mucha gente sobre emprender desde cero en particular y también sobre mi experiencia propia, por supuesto, pero como es tanta información, me parecía muy importante tener un método sencillo, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis en los libros que todos conocemos, todos tenemos en la cabeza, de Eric Ries o de Steve Blank, sí, es verdad, dicen que tienen método, pero es un método algo difícil de seguir. Es decir, es un método que tiene varias partes, varias reflexiones. Sí hay una estructura, pero más bien a nivel general, no es una guía paso a paso de qué hacer cuando comienzas un negocio nuevo, ¿vale? O una línea de negocio nuevo. Por tanto, creía que sería muy interesante aportar este método y que, como digo, es una especie de compendio, pero de forma más estructurada, más fácil, más limpia, por decirlo de alguna manera, de que puedas comenzar a hacer tu empresa siguiendo las pautas de muchos autores y también las mías propias, ¿de acuerdo? Así que este es un poco el resultado, el método Paso de Gigante y que pues ya sabéis que se basa en el Lean Startup, se basa por supuesto en el desarrollo de clientes, se basa por supuesto en el Design Thinking. Obviamente esto es todo un poco vueltas a lo mismo, pero como digo, tiene una
concreción y claridad que quizás no esté en estos que he dicho antes, sobre todo para personas que están empezando, ¿vale? Que personas que no han puesto en marcha nunca una empresa o que si lo han hecho, pues no lo han hecho de una forma estructurada, digamos así, con este tipo de técnicas. Entonces, bueno, ¿qué viene ahora? Pues viene en cuanto a cómo lo haces, ¿no? En cuanto a qué forma le das, qué formato tiene este método de paso de gigante. Pues veréis, aproveché que como en la fábula, ya sabéis, habéis escuchado episodios anteriores, que se habla de buceo bastante, de hecho, pues bueno, transcurre en la herradura, que es donde el protagonista va a hacer el curso de buceo, porque se lo indica el médico. Pues bueno, ya sabéis que en el buceo pues hay una serie de fichas, bueno, y si no lo sabéis, os digo yo, que sirven para hacer los cursos. Estas fichas son unas fichas de plástico, de estas que, bueno, se puede pintar sobre ellas con bolígrafo y se puede después borrar, y sirven pues para, pues, por ejemplo, darle instrucciones a la persona que tienes al lado, para que incluso te haga algún test de narcosis si se está haciendo, por ejemplo, una inmersión profunda, para ver si efectivamente tiene la mente clara o está un poquito así para allá. Y bueno, también se usa para pues las fichas que propiamente tienen los profesores con los pasos del curso que se esté dando, ¿no? Si estás haciendo un curso de buceo. Así que bueno, es muy interesante porque son unas fichas así cortitas, prácticas, digamos, de material plástico que se puede sumergir. Y a mí me gustó mucho el modelo y digo, oye, pues esto lo podemos aplicar también para lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Para el método de emprender. Y así justo, pues bueno, lo he diseñado. Lo he diseñado en base a un formato de fichas de este tipo, ¿vale? Que como digo, son fichas que se pueden encontrar realmente, se pueden comprar en blanco, por ejemplo, para escribir, como si fueran pizarritas, mini pizarritas, whiteboard, de estas de pizarra blanca. Y bueno, sí que es verdad que pues aquí le va perfecto, porque por una cara de las fichas está, digamos, la teoría, un pequeño resumen de cada paso, porque son varios pasos, como decía antes, y por el otro lado, por la parte de detrás de cada ficha, pues hay un rectángulo que representa una especie de mini canvas. Es decir, cada ficha tiene su teoría, por decirlo así, dentro de la misma ficha y su mini canvas dentro de la misma ficha. Ese mini canvas, bueno, en particular cada uno de ellos son 4 apartados que son rellenables y que van obviamente sobre lo que hay que hacer en ese paso. ¿Esto tiene que ver con el Canvas, el Lean Canvas o Business Model Canvas? Pues bueno, tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, en este caso, como hay varios pasos, cada uno de ellos tiene su propio Canvas. Por tanto, hay un Canvas por cada paso. Cada uno de ellos con 4 huecos, con 4 secciones para rellenar. Obviamente, varios de los huecos coinciden con los huecos que están en Business Model Canvas o en Lean Canvas. Pero aquí, como decía, lo importante es el orden. El orden en el que van apareciendo, porque van apareciendo paso por paso del método, conforme transcurre el método, y por tanto es mucho más fácil de entender y es mucho más fácil de seguir cuando te están explicando, pues por ejemplo el paso 1, que es detectar de temas de oportunidades de negocio y todo esto, pues que estés hablando, por ejemplo, dentro de uno de los huecos del problema, necesidad o deseo que has detectado que hay que resolver, y no te estén hablando en ese momento ni siquiera de la solución ni nada más, ¿vale? Por tanto, el Canvas asociado a ese paso 1, pues es mucho más específico de lo que te están hablando en la teoría del paso 1. Por tanto, esto es mucho más sencillo de entender que un Canvas todo mezclado con todos los apartados ahí, uno que no tiene nada que ver con el otro, al lado del otro, y que vas como pegando saltos. Así que de esta manera, como os decía, concentro la información de una forma pues quizás más digerible y sobre todo paso por paso. Pues bien, vamos a ver la primera a modo de ejemplo para que entendáis un poquito mejor cómo está estructurado y cómo son por delante y por detrás, ¿vale? En particular, esta primera, la parte, digamos, de explicación, por decirlo así, tiene en primer lugar, bueno, paso 1, por supuesto, el título que es detectar, ¿vale? Esta primera es paso 1, detectar, en la que pues ahora viene la explicación abajo y pone: en este paso detectamos problemas, necesidades o deseos de posibles clientes y elegimos aquel que más merezca la pena resolver. Es decir, aquí te está dando una especie de mini resumen
de qué es lo que tienes que hacer pues después en la parte del canvas de detrás y bueno, de acciones en general, ¿vale? Porque las fichas corresponden a acciones que tienes que hacer en el mundo real y de hecho que el protagonista, Leo, acaba haciendo, ¿no? Y bueno, de una forma o de otra, le salga de una manera o de otra, esto ya no lo desvelo, pero que son fichas que corresponden a acciones que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, en esta misma parte de la ficha, en la parte delantera, que es en vertical, vamos a tener esta información inicial, título, descripción, y a continuación una serie de puntos con checks, es decir, unos cuadrados que se pueden marcar con una V cuando los vayas haciendo, que corresponden a las acciones a realizar. Por tanto, tenemos información y tenemos también una especie de recordatorio de las tareas o actividades que tenemos que hacer en ese paso. Y por supuesto, por detrás tenemos el canvas para reflejar lo que hemos hecho, pero aquí están ya directamente puestas las acciones a tomar. La primera, en este caso, es descubrir en la calle los problemas, necesidades o deseos a resolver, ¿vale? Fijaos que el primer punto ya nos está refiriendo a que tenemos que salir fuera del edificio, esto pues en referencia por supuesto al gran Steve Blank, y esto es ya un punto con un check, es decir, tenemos que descubrirlo. Oye, ¿los has descubierto? ¿Has ido a la calle a buscar problemas, necesidades o deseos a resolver? ¿Sí o no? Pues bueno, ahí marcaríamos con una V, ¿no? En este punto. Siguiente punto en este primer paso. Identificar los posibles clientes a los que les afectan estos problemas, necesidades o deseos. Pues ahí tenemos otro punto. Otro punto más a hacer, otra acción más a hacer, comprobar cuánto de importantes son para esos posibles clientes. ¿Vale? Así estamos ya calibrando no solamente el número de posibles clientes, sino cuánto de importantes son estos problemas, necesidades o deseos para ellos. Siguiente punto, en este caso, en esta primera ficha, estudiar el tamaño de mercado al que nos dirigiremos, es decir, tenemos ya tipo de clientes, cuánto de importantes para ellos y cuántos de estos tipos de clientes tenemos en el mercado, con tamaño, ¿vale? Y finalmente, la última tarea que tenemos en este paso 1 de detectar es elegir el que sea más interesante a resolver según los factores anteriores. Es decir, podemos tener varios problemas, necesidades o deseos a resolver, pero en función de estos puntos anteriores, en función de quiénes sean esos posibles clientes, cuánto de importantes sean los problemas para ellos y el tamaño de mercado al que pues, nos dirigimos, pues vamos a elegir un problema u otro. Si os fijáis, de cada tarea que he dicho en este paso 1, todas comienzan con un verbo, porque son acciones que tienes que hacer. Descubrir, identificar, comprobar, estudiar, elegir, ¿vale? Y esto implica acción, implica que tenemos que hacer cosas. Estas fichas están destinadas a que cuando llegas a un paso, pues tengas claramente en tu cabeza qué es lo que tienes que hacer en ese paso, ¿vale? Que tienes que realizar este tipo de tareas que por supuesto en el libro se explican pues bastante más y de hecho hay debate al respecto y el protagonista le pregunta al mentor, le pregunta a David, ¿no? Y bueno, en fin, surgen varias cosas, ya esto está en el libro, pero que obviamente te permite de un vistazo rápidamente saber qué tenías que hacer en ese paso, en qué consistía. No está así de forma generalista descrito, ¿no? Está de forma concreta qué tenemos que hacer, en este caso en el paso 1 de detectar. Y bueno, una vez que lo estamos haciendo, es decir, que ya estamos realizando esa serie de pasos de verdad en nuestro modelo de negocio, bueno, que se está ahora mismo empezando a fraguar, que estamos pensando en qué problema, necesidad o deseo resolver en este paso 1, donde vamos a poner el reflejo de lo que hemos hecho, de lo que hemos descubierto, de lo que hemos identificado, de lo que hemos comprobado, de lo que hemos estudiado y de lo que hemos elegido. Pues lo vamos a reflejar en la parte trasera de la ficha, en este mini canvas que os decía, que tiene este paso 1, bueno, y todas las fichas tienen su mini canvas, pero en este caso, en este particular, tiene 4 secciones, como os decía, la parte trasera de hecho no es en vertical, sino hay que darle la vuelta, es en horizontal, siempre son así, y te permite pues escribir en estas 4 casillas. ¿Cuáles son las 4 casillas que hay en este caso paso 1? Pues la primera, arriba a la izquierda, es problema, necesidad o deseo que hemos identificado en la tarea que pues sabéis ya que era la primera de este paso.
Eso simplemente pues lo podemos hacer pues escribiendo con bolígrafo. En este caso, si tenéis la ficha en formato plástico, ¿vale? Que es una edición limitada que haré pues en breve, pues podrías hacerlo con bolígrafo de este que se puede borrar, ¿vale? Este de los whiteboard, porque realmente la ficha de plástico es lo mismo, ¿no? Es el mismo tipo, el mismo material que las pizarras estas blancas, por tanto no haría falta hacer un POSIT, por ejemplo, pero bueno, también lo podéis hacer con bolígrafo, o bueno, lo podéis hacer de la forma que queráis si lo imprimís, o incluso con POSIT, ¿no? Como suele ser habitual en los Canvas. Esto ya es decisión propia, pero bueno, es verdad que si lo tenéis en formato ficha de plástico, pues queda muy bien, porque puedes corregir rápidamente y hacerlo igual que si fuera un Canvas normal. Y bueno, pues vamos a la siguiente casilla, que es justamente la que tenemos a la derecha. En este caso sería clientes potenciales. ¿Qué ponemos ahí? Pues obviamente los clientes potenciales que hemos identificado en la tarea que correspondía de esta ficha, de este paso 1 y que acabamos de leer antes. Igualmente, pues rellenamos aquí, ¿vale? Pues el tipo de clientes potenciales pues es este y otro, ¿vale? Aquí vamos pues viendo un poco lo que hemos visto en la calle, como decía antes en la ficha. Y por otra parte tenemos abajo a la izquierda el grado de importancia. Aquí pues lo que se refleja es justamente eso, lo que hemos visto también en la calle de cuánto le importan a este tipo de clientes, a estos clientes potenciales, el problema, necesidad o deseo identificado. Aquí ponemos pues, oye, pues esto importa un montón, que están dispuestos a comprar, en fin, todo lo que tengamos en la cabeza y bueno, ya hemos incluso llegado a comprobar en las primeras entrevistas, conversaciones que hayamos tenido con estos clientes potenciales. Y después, finalmente, la última, son 4, como digo, por ficha, el tamaño de mercado. Sería la última casilla a rellenar y aquí obviamente pues lo que decía antes, ¿no? De la tarea anterior, pues vamos a poner qué tamaño de mercado estimamos que efectivamente puede tener esto y qué tipo, un poco incluso de tamaño de mercado, ¿no? En fin, estamos hablando de premium, estamos hablando de algo low cost, un poco cómo sería esto. Con lo cual, en esta primera ficha ya tenemos un poquito la visión de dónde nos vamos a dirigir, ¿vale? Esta es la detección de la oportunidad, por decirlo así, ¿vale? Por tanto, con esto ya podemos hacer las cosas bien, ¿vale? Podemos avanzar y, bueno, el paso siguiente, os digo al menos el nombre, no voy a repasar todas las fichas aquí porque sería muy largo y aparte, pues obviamente, pues así tenéis el incentivo de poder leer el libro, los que no lo hayáis hecho, y también incluso de descargar las fichas, que ahora os diré un poco cómo se puede hacer. Y bueno, pues el paso 2 es idear, ¿vale? En este paso 2 lo que hacemos es debemos generar ideas de negocio para solucionar lo planteado en el paso anterior y elegir la más valiosa de ellas, igual que en el paso anterior. Aquí podemos generar varias ideas, ¿vale? Pero vamos a quedarnos solamente con una de ellas, ¿no? La que digamos que es más valiosa. Bueno, la que sobre todo los clientes potenciales vean que es más valiosa. Por tanto, como digo, en este caso también tenemos un canvas, ¿vale? Tenemos un mini canvas que está en la parte de trasera de este paso 2. Y así, pues tenemos varios pasos más. Vamos a seguir. Paso 3 sería dotar, ¿vale? En este paso, pues estudiamos qué recursos necesitamos para implementar la solución elegida en el paso anterior y buscamos estos recursos. Como digo, estos son pasos de acción. Por supuesto, también este paso tiene su ficha por detrás. Después pasamos al paso 4, que es el paso de construir. En este paso, pues planeamos las tareas que son necesarias para construir la solución que antes hemos dicho y las asignamos, ¿vale? Es decir, aquí ya no estamos dotando de los recursos necesarios, sino que estamos construyéndola ya directamente, ¿vale? Damos las tareas para construirla y las realizamos. Y finalmente terminamos con el paso 5, que es el último paso del método paso de gigante, que es el paso de crecer. Y en este paso, pues obviamente nos enfocamos en expandir nuestro negocio para incrementar los beneficios. Así que, amigos, estos son los 5 pasos de paso de gigante, nunca mejor dicho. Paso 1, detectar. Paso 2, idear. Paso 3, dotar. Paso 4, construir. Paso 5, crecer, ¿vale? Así que pues son 5, como digo. Y un poco para terminar el episodio de hoy, contaros que estas fichas, estos pasos se pueden conseguir directamente en formato imprimible con calidad. Obviamente en el libro pues están incluidos, pero es más difícil, hay que fotocopiar y bueno, no tienen
exactamente un formato muy muy óptimo para poderlo reproducir, ¿no? Y para poder utilizarlo de verdad. Por eso, pues bueno, al final del libro comento que las personas que hayan comprado el libro pueden irse a pasodegigante.com, inscribirse allí pues para poder recibir esto y se le enviará por email las fichas que pues acabo de comentaros en formato de máxima calidad para poder imprimir cuando queráis, ¿vale? Y poder pues rellenar tantas mini canvas de estos como queráis y experimentar tantas veces como queráis con vuestras ideas de negocio. Y como digo, en un futuro próximo espero que puedan ver la luz en formato pues tablilla, por decirlo así, en formato pizarra blanca pequeñita, ¿no? Como os digo, como son una serie de fichas. Estoy todavía viendo un poco el tema de proveedores y todo esto, pero bueno, esperemos que no tarde mucho y que también lo podáis tener incluso en formato originales, por decirlo así, ¿no? En formato calidad con estas mini pizarras para poder rellenar con rotulador y cambiar cuantas veces queráis. Así que nada, espero que os haya gustado este método, un poco como digo, así de forma resumida, pero bueno, ya sabéis más en el libro, podéis tenerlo y también en la web con vuestro justificante de compra lo podéis descargar. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio como el de hoy si os ha gustado en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!